¿Cuánto recordamos, hermanos? Dios les bendiga. ¿Cuánto recordamos el mensaje del domingo pasado? A ver. ¿Algún hermano lo recuerda? ¿Recuerda los detalles? Pedro nos da los ingredientes para poder tener una vida fructífera en el Señor. Un cristiano fructífero. Pues, después de ese mensaje el domingo pasado, estaba yo meditando en ello. Ojalá que cuando les hablé de meditar, no haya entrado en un oído y salido por el otro. ¿Cuántos están tratando de meditar, hermanos? En lugar de perder el tiempo, ¿verdad? Si vas manejando, en lugar de estar viendo para todos lados, meditando en algo, en las verdades del Señor, eso es importante. Yo estaba meditando en ese mensaje y me vino esta pregunta. ¿Pero por qué tenemos que añadir esto a esto? Y a esto, ¿por qué le tenemos que añadir esto otro? Hablando de los ingredientes que Pedro nos da ahí en 2 de Pedro capítulo 1. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice que le tengo que añadir virtud a la fe? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que le tengo que añadir conocimiento a la virtud? Esas preguntas vinieron a mi corazón y entonces pues empecé a meditar en ello, hermanos. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un pastel, tenemos una lista de ingredientes para hacer ese pastel. Y así también, usted sabe, los que les gusta la cocina, antes de cada ingrediente hay un numerito que nos habla de las cantidades de ese ingrediente. Para saber cuánto necesitamos de cada cosa. Y para saber cuánto necesitamos de cada cosa, necesitamos entender la razón. ¿Por qué es que yo le tengo que agregar este ingrediente a este otro ingrediente? No es solo por al azar, ¿verdad? Que usted llega al refrigerador y agarra cualquier cosa, no, hay una razón de ser de cada ingrediente. Por ejemplo, los ingredientes para hacer un pastel, pound cake en inglés, ¿verdad? Solo el pastel es simple, sencillo. Les voy a decir los ingredientes de la receta de mi mamá. Ok. Harina no de hacer pan, sino harina blanca. Huevos, leche, azúcar, mantequilla, polvo de hornear y algún extracto, ya sea de vainilla, almendra, para darle aroma al pastel. Y por último necesitamos fuego, ¿verdad? Un horno para hacer el pastel. Esos son los ingredientes. Y es obvio que en estos ingredientes no van a encajar exactamente con los ingredientes que le acabo que vimos en 2 de Pedro capítulo 1. Pero me llamó la atención una cosa, y es comparando el último ingrediente. Porque el último ingrediente en la lista de Pedro es el amor. Y el último ingrediente para hacer este pastel es el horno de fuego. Sin el horno de fuego, no importa que usted haya puesto los ingredientes correctos y que haya hecho la preparación correcta, pero sin el horno de fuego no hay pastel. ¿Verdad que no, hermano? Yo recuerdo llegar siempre y cuando mi mamá estaba haciendo pastel, antes de meterlo al horno, ¡ay, qué rico era meter el dedo en lo que había quedado en el recipiente! O las aspas de la licuadora, las chupábamos, porque era muy rico, pero no era pastel. Y si uno se come una taza de eso, se va a empachar, ¿verdad? Porque la harina está cruda, los huevos están crudos, etc. Había que meterle al horno. Y lo mismo es el amor en estos ingredientes que Pedro nos da, es lo que yo pensaba. Pablo nos lo dice en 1 Corintios 13. El amor es lo más importante de todos estos ingredientes, porque sin el amor, hermanos, dice Pablo en Corintios 13, no importa lo que hagas, que seas muy
virtuoso, de tan virtuoso que eres, que estás dispuesto a que tu cuerpo sea quemado, dice la Biblia, ¿verdad? O que des todos tus bienes. Qué virtuoso, ¿no? Pero sin amor, dice Pablo, eres como metal que resuena. Como darle con un palo a un pedazo de lámina. ¡Plum! No hace nada, un ruido feo, ¿no? Así será nuestra vida. No será la vida de un cristiano fructífero, sino de un cristiano que está ocioso. Es lo que Pedro nos dice en segunda de Pedro, ¿verdad? Un cristiano ocioso que no hace nada, ahí está. Solo está ocupando espacio en una silla los domingos. Solo ocupando espacio, no hace nada, ocioso. Pero si estos ingredientes los aplicamos a nuestra vida, vamos a ser cristianos fructíferos. Fue lo que oímos el domingo pasado, ¿no? Entonces, hermanos, en esta tarde, yo quisiera ver de una manera, tratando de hacerlo de una forma no tan extensa, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Es como en el pastel. En uno de los ingredientes es polvo de hornear, ¿verdad? Pero los que saben de repostería saben que agregar polvo de hornear a un pastel tiene que ser una cantidad muy pequeña en proporción a la cantidad de harina. No puedes echarle todo el bote de polvo de hornear al pastel porque se va a arruinar, no va a salir bien. El cocinero o el panadero tiene que saber por qué le estoy agregando este ingrediente. Y entonces en esta lista de segunda de Pedro necesitamos saber por qué. Por lo menos tener una idea. Al tener la idea, entonces vamos a querer ponerla en práctica. Amén. Es como que la persona que está haciendo el pastel ya lo va a meter al horno y de repente se da cuenta, no le eché azúcar, no puede ser, porque si no le echo azúcar, esto va a saber feo. Entonces es lo mismo, al saber los ingredientes de Pedro, nosotros saber para qué funciona, por qué quiere Dios que agreguemos ese ingrediente. Lo mismo vamos a preocuparnos y decir, no tengo este ingrediente, lo necesito. Lo necesito. Amén. Entonces, hermanos, comencemos. Ojalá ya abrieron sus Biblias en 2 de Pedro capítulo 1, porque ahí están los ingredientes de un cristiano fructífero para llegar a ser un cristiano fructífero. Ahí están los ingredientes: fe, virtud, conocimiento. Verso 1, capítulo 1, versos 5 al 7, ¿verdad? Está fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Amén. ¿Los vemos o no? Entonces, primero recibimos la fe, como vemos allí, digamos, en este dibujo que tenemos en la pantalla. La fe, porque es lo primero que recibimos para ser salvos, ¿no? El justo por la fe vivirá. Recibimos la fe, que es nuestra salvación, fe en Cristo, pero eso fue recibido, eso no lo fabricamos. Fue algo que recibimos, dice la Biblia, por haber escuchado la palabra de Dios, el verbo de Dios, que llegó a nuestra vida, impactó nuestra vida, y como en Génesis 1 dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Cuando se oyó en nuestro interior, en nuestra vida, sean salvos, sea que reciban vida, que reciban luz, recibimos la fe. Pero dice Pedro que hay que añadirle a la fe, hay que añadirle virtud. Ahora yo me puse a pensar en eso. Entonces, ¿por qué es que le tengo que añadir virtud a la fe? ¿Alguien tiene alguna idea? Virtud. Habría que añadir virtud a la fe. Porque Santiago nos da una respuesta muy corta y clara de esto. Santiago habla de que hay cristianos que tienen una fe muerta. ¿Y cuál es la razón por la que alguien tenga una fe muerta? Porque no tiene obras. Sigue siendo el mismo de siempre. Fue salvo, recibió la fe, pero sin virtud no está haciendo nada. La virtud, como vimos el domingo pasado, lo escuchamos, habla de alguien que tiene una vida moral excelente.
de acuerdo al corazón de Dios, una moral muy linda. Y al tener nosotros una moral de esa manera, de acuerdo al corazón de Dios, es un hecho y es obvio que nuestras obras van a ser obras lindas, obras de bien. Entonces es lo que está hablando Santiago. Eso lo dice Santiago capítulo 2, verso 14 al 18. Voy a leer eso. Santiago capítulo 2, verso 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Entonces, ¿de qué aprovecha tu fe? ¿De qué aprovecha que tengas solo fe? Así, mire, hermano. ¿De qué aprovecha? Si ves al hermano necesitado y haces como que no lo viste. Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Yo creo que Ruth amaba al Dios de Noemí. Yo creo que Ruth tenía la fe en el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mucho antes de que muriera ya su esposo, tal vez, no sé cuánto tiempo, meses o años, pero es obvio que ella ya tenía esa fe en el Dios vivo. Pero esa fe hubiera quedado una fe muerta si ella no hubiera agregado la virtud, ¿verdad? ¿Cuál es la virtud? Recuerda que vos dice que era una mujer virtuosa, Ruth. ¿Por qué? Porque sus obras fueron darse por Noemí. Ella estuvo dispuesta a ¿cómo se dice? Renunciar a su juventud, a las cosas que podría ofrecerle quedándose en su tierra. Volver a casarse, tener un hogar, etcétera. Eso era lo que ella estaba renunciando. Por ir cuidando, digamos así, protegiendo a esta viejita, pensaría ella, ¿verdad? Que era su suegra. ¡Qué virtud! Por eso necesitamos agregar virtud a nuestra fe. Amén. Ahora, sigamos adelante. Dice que también tenemos que añadir a la virtud conocimiento. ¿Qué idea le viene a usted a esto? ¿Por qué cree que necesitamos añadirle conocimiento a la virtud? En el verso 8, aquí en segunda de Pedro, donde estamos leyendo, en el verso 8, dice, vamos ahí, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es obvio que aquí está hablando de añadir a la virtud conocimiento. Pero conocimiento no de matemáticas, cosas seculares del mundo, no. Conocimiento de Dios. Conocer sus caminos. Conocer su corazón. ¿Cómo es Él? Eso es lo importante aquí para agregar a la virtud. Tienes que añadirle a tu virtud, a ese deseo de hacer el bien, el deseo de hacer buenas obras, de ir por el camino correcto. Necesitamos agregarle el conocimiento de Dios. Esto es más, hermanos, que un conocimiento mental. No es solo leer la Biblia y memorizarla. Es un conocimiento profundo de Dios. Como Moisés conocía a Dios y Dios le dice, apártate que voy a destruir al pueblo. Y Moisés no se movió. Al contrario, se puso en el camino y le dijo, no, Señor. ¿Fue Moisés desobediente cuando el Señor le dijo, apártate que voy a destruir a ese pueblo? No, Moisés conocía el corazón de Dios.
Moisés sabía que el corazón de Dios estaba esperando que Moisés reaccionara de esa manera y le dijera: Señor, no, ten misericordia. Por tu nombre, Señor. Lo contrario fue Balaam, ¿verdad? Balaam no tenía ese conocimiento del corazón de Dios. Y cuando ya va en camino a Moab y pasa lo de la burra que le golpeó y después él estaba pegándole, etcétera. Al final entonces el Señor le dice: bueno, ve pues a Moab, le dice, pero vas a decir lo que yo te voy a decir. Y Balaam fue. Yo creo que el corazón de Dios estaba esperando que Balaam recapacitara y dijera: no Señor, no voy, me regreso. Es importante que a la virtud le agreguemos conocer al Señor, hermanos. Porque si no tenemos el conocimiento de Dios, vamos a querer ser más justos que Dios, más virtuosos que Dios. Imagínese eso. ¿Usted cree que hay gente así en este mundo o no? Que se creen más justos que Dios. Tal vez no lo dicen, pero es lo que están haciendo. Y eso lo podemos ver en los religiosos del tiempo de Jesús, ¿verdad? Ellos eran más justos que Dios. Eran más fieles a sus tradiciones que a lo que en realidad Dios quería. O sea, no había tenían la letra aquí, pero el conocimiento del Dios vivo. Por eso era que chocaron con Jesús, porque Jesús sí conocía a su Padre. Y Jesús no estaba dispuesto a ceder a sus tradiciones, sino a el camino de su Padre. Mateo 22 dice el Señor, le dice a los fariseos, les dice en el verso 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, hermanos, esos hombres que se creían tan virtuosos, ¿verdad? No tenían el conocimiento de Dios. Necesitamos agregarlo. ¿Ok? ¿Ok, hermanos? Ya entendemos por qué necesitamos a la virtud agregarle conocimiento. Ahora, sigue diciendo ahí que al conocimiento, en esta receta, ¿verdad? En este proceso, necesitas agregarle al conocimiento templanza, autocontrol. Es lo que dice aquí en 2 de Pedro, en el capítulo 1, verso 6, ¿verdad? Dominio propio. Al conocimiento le tenemos que agregar otro ingrediente: dominio propio. ¿Por qué dominio propio, hermanos? ¿Por qué necesitamos eso al tener ya la fe, la virtud y el conocimiento? María es un ejemplo que me vino a la mente. Ha de haber muchos ejemplos en la Biblia respecto a eso, ¿verdad? De esto que estoy hablándole. María tenía el conocimiento de que su hijo era el Mesías. Ella no tenía absolutamente ninguna duda. Ella sabía detalles que nadie sabía respecto al Mesías. Pero ella pudo, dice la Biblia, guardarlo en su corazón, guardar secretos. Para guardar secretos necesitamos autocontrol, necesitamos dominio propio. Amén. A veces hay personas que el Señor tal vez le muestra algo sobre otro hermano, tal vez un sueño. Y cuando recibes el conocimiento de lo que el Señor está viendo en ese hermano, o tal vez lo que el Señor le va a hacer, tal vez un juicio viene hacia ese hermano, no sé. No tienen dominio propio y lo primero que hacen es se levantan corriendo a llamar al hermano. No siempre hay que actuar así. Necesitamos tener dominio propio. Amén. María pudo guardar el secreto de quién era el Mesías cuando fue necesario hacerlo. Sabemos que ella pudo haberse parado en el Calvario y decir: no, lo que ustedes están haciendo está equivocado. Él es el Mesías por esto, por esto, por esto. Él nació en Belén, como dice la Biblia, todos los detalles.
Pero ella no dijo nada. Ella sabía que el Señor tenía que pasar por ese paso, ¿verdad? Pablo, por ejemplo, él dice que si un hermano es débil y para ese hermano es malo, es pecado comer carne, entonces Pablo dice que si eso es ocasión de caer a mi hermano, entonces yo no voy a comer carne, dijo Pablo. ¿Recuerdan? Aunque Pablo tenía el conocimiento, claro, de que comer carne no era ningún problema. Pablo tenía el conocimiento de que lo que entra al cuerpo no es lo que lo contamina. Pero Pablo dice, pero si un hermano es débil y por lo que voy a hacer, mi hermano va a caer, va a sentirse mal, entonces no lo voy a hacer. Aunque sea un ribeye asado ahí a las brasas a la perfección, ¿verdad? ¿Ok? A la perfección quiere decir que no está bien cocido, hermanos, hispanos. Yo creo que, no sé, el 80%, 90% de hispanos que les preguntan, ¿cómo quiere su steak? Bien cocido, dicen, ¿verdad? Eso es, en términos de un chef, es mal cocido. No está perfecto. ¿Okay? Pero Pablo dice, bueno, aunque él está pensando, aunque sea lo más delicioso allí, me voy a abstener. ¿Me entiende? Al conocimiento. No podía Pablo decir, no, sí, que se aguante. La Biblia dice esto y Dios está de acuerdo conmigo. Yo tengo el conocimiento claro, perfecto, así que allá él que sea. No, él agregó al conocimiento dominio propio para poder dominar esas cosas. Por eso Pablo en otro pasaje dice, todo me es lícito, dice, pero no todo me edifica. Para eso necesitamos dominio propio, hermanos. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Para eso necesitamos conocimiento, saber qué es lo que no me edifica y luego dominio propio para evitarlo. ¿Por qué? Si no me edifica, ¿por qué voy a estar ahí perdiendo mi tiempo? Amén. Ahora, sigue diciendo que al dominio propio, a la templanza, autocontrol, lo que necesitamos es agregarle el otro ingrediente, el cuarto paso en esta receta, ¿verdad? Es paciencia. Es lo que dice nuestra versión española, paciencia, pero es una palabra que está hablando de perseverancia, de esperar y no perder la paciencia, ¿verdad? Eso es la perseverancia. Estás ahí aguantando y aguantando y vas a aguantar. Eso es la paciencia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué necesitamos perseverancia para agregárselo al dominio propio? Porque, hermanos, tal vez, muchas veces, has tenido dominio propio una vez sobre alguna prueba o sobre esto que sabes que no es bueno y entonces te detienes, no lo haces y logras tener dominio sobre eso. La segunda vez, otra vez, pero ya la tercera como que ya perdiste fuerzas, ¿verdad? Y a la cuarta vez caíste, ¿verdad? Entonces no es suficiente. El dominio propio tiene que ser algo constante. Tiene que haber perseverancia. Necesitamos tener esa paciencia. Amén. Y por no tener paciencia, algunos cristianos soportan controlar tal vez algo, evitándose algo que es dañino espiritualmente, pero no tienen la fuerza, la paciencia, la perseverancia para evitarlo hasta el final. Y hemos oído eso, no es como se comienza, sino como se termina. Lamentablemente, ¿verdad? Pero así es. Alguien puede ser, dice la Biblia, justo, año tras año tras año, y al final
hizo mal, al final pecó, al final se perdió. Todas las obras justas que tuvo al principio no le valen de nada, es lo que dice la Biblia. Necesitamos poder perseverar, hermanos. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo y común. Por ejemplo, un muchacho que ya tiene su amiga especial, con la cual él ha decidido casarse con ella. Y están de mutuo acuerdo. Los dos están decididos, creen que sí, son el uno para el otro y vamos a hacer planes en casarnos. Entonces, todavía no se han desposado. Ponen una fecha para desposarse, quizás de aquí a 5 meses o a 8 meses. Pero para este muchacho es una prueba muy difícil poder manifestar esa paciencia, esa perseverancia en el dominio propio. Porque sabemos que para poder llegar al desposorio limpios y llegar a ese lugar de la manera como Dios quiere que lleguemos o que llegue cada pareja, él tiene que evitarse del contacto físico con su amiga, ¿no? No besos, no caricias, no toque, no contacto físico. Y para eso va a necesitar dominio propio. Y para eso va a necesitar paciencia. Amén. Tal vez algunos que están escuchándome por video no saben ni qué es eso de desposorio. Y tal vez va a ser un escándalo para lo que estoy diciendo. Si una pareja no se han casado, no tiene que existir contacto físico hasta que lleguen al desposorio. Y si quieres puedes buscar un libro que se llama El Desposorio, ¿verdad? Escrito por nuestro hermano Marvin Byers y vas a entender lo que estamos diciendo. Pero conozco un joven, ya está casado, pero todavía es joven, ya está casado, y es un joven que ama al Señor, le sirve al Señor, y él me dijo que ese tiempo, antes del desposorio, para él ha sido lo más difícil. Ha sido lo más difícil. Necesitó mucho dominio propio y paciencia. Amén. Amén. ¿Es así o no, hermanos? Bueno, que el Señor nos dé la gracia para tener paciencia, perseverancia. Alguien aquí que ya vino hoy tal vez pensando, hoy sí ya no aguanto. Voy a tirar la toalla, se dice, ¿verdad? Eso es lo contrario de paciencia, tirar la toalla. De perseverancia, no hay, sino que ya se cansó. Necesitas tener perseverancia, pero para que esa perseverancia funcione bien, necesitamos ahora el otro ingrediente, hermanos. Es así como en la receta del pastel, ¿no? Es exactamente igual. Si tú no le echas cierto ingrediente, no va a funcionar. Imagina que le echa todo, la leche, la mantequilla, el azúcar, pero no le echa la harina. No va a funcionar. Entonces, tu paciencia, tu perseverancia necesita, según el próximo paso aquí, es piedad. Yo ni puse la paciencia, ¿verdad? Paciencia y a la paciencia necesitas piedad. Este creo que es uno de los puntos más preciosos e importantes, hermanos, en la receta de llegar a ser un cristiano fructífero, un cristiano verdadero, útil en la obra de Dios, la piedad. ¿Por qué necesitamos agregarle piedad a estos otros ingredientes, hermanos? ¿Por qué? Jesús, sabemos que Él perseveró. Paciencia, tuvo paciencia, perseverancia hasta el final. Satanás trató toda su vida y los 3 años y medio de su ministerio, peor aún, trató con más fuerza a Satanás
de detenerlo. ¿Recuerdan? Fue al desierto 40 días en ayuno y Satanás quiso detenerlo. Quería que Jesús renunciara a su misión hasta el último momento, Getsemaní y en la cruz. Pero él perseveró. Y yo creo que la razón por la que Jesús pudo perseverar fue por este ingrediente también: la piedad. Porque para Jesús, él estaba segurísimo. Era su vida. Su Padre siempre lo escuchaba. Su Padre siempre estaba ahí con él. Jesús nunca caminó solo. Nunca dependió de sí mismo. Su Padre era una realidad constante, que es la piedad, ¿no? Hermano, alguien piadoso es alguien que para él Dios es todo. Dios es el centro de toda su vida. Todo lo que es él y todo lo que él hace gira alrededor de su Padre celestial, alrededor de Dios. Su vida espiritual, su vida familiar, su vida secular en el trabajo, todas las áreas están alrededor de su Padre, de Dios. Esa es una persona piadosa. Una persona que no es piadosa es aquella que Dios solo es un aditivo para él. No es Dios el centro de su vida, sino él anda en su propia vida haciendo, deshaciendo, tomando decisiones de todo. Solo cuando las cosas se ponen difíciles, cuando le viene la enfermedad, cuando le viene la tormenta, entonces sí, ay Dios, ¿dónde estás, Dios? Y buscas a Dios. Eso no es un piadoso. Un piadoso, hermanos, es alguien donde en bonanza y en tormenta sus ojos están puestos en Dios. Amén. Y por esa sencilla razón es que él puede perseverar, porque sus ojos están puestos en un Padre que lo ama. Y no solo lo ama, sino que es infinitamente poderoso. Amén. Infinito en todo. Imagínense qué lindo, ¿no? Tal vez aquí hay personas que no tienen eso y por eso te estás ahogando en la tormenta, estás desesperándote hoy, ya no sabes qué hacer, ya no soportas. Hermanos, en la encuesta que pasamos con los jóvenes, 76 jóvenes que habían aquí el sábado pasado, de las mujeres, el 9% de las mujeres escribieron que habían en algún momento pensado en quitarse la vida. ¿Pueden imaginar? Casi una de 10, por un poquito era una de 10, que en algún momento pensaron quitarse la vida. ¿Por qué es eso? Es porque Dios no es aquel aquí. Tus ojos están viendo. Y no, si viene una tormenta, tus ojos están en Dios. Amén. Ese es un piadoso. Y por eso te da lo que necesitas para perseverar. Como Job. Job dijo en su dolor, su desesperación, su prueba, la tormenta, Satanás lo estaba, hermano, arrastrando, sacudiendo como nunca a nadie. Y ahí en esa prueba tan difícil, Job perseveraba. Y su esposa le dice, ¿y todavía perseveras? ¿Por qué no maldices a Dios y ya muérete? Imagínense que eso es Satanás, ¿no? Pero Job era un piadoso, es lo que dice Job capítulo 1, versos 1 y 2. Por ahí. Era un hombre recto, piadoso. Dios era todo para él. Y por eso Job pudo perseverar. Y él pudo decir, no, aquí donde estoy,
aunque Dios mismo bajara ahorita y Él me matara, me aplastara, yo en Él voy a esperar. Porque ¿en quién vamos a esperar, hermanos? No podemos esperar en un hombre. Cualquier hombre nos va a fallar, hermanos. Llámese esposo, llámese esposa, nos va a fallar. Tenemos que entenderlo. El pastor te va a fallar, todo el mundo va a decepcionarte de alguna manera o de otra, porque somos seres humanos con errores. Ofendemos sin darnos cuenta, pero lo hacemos. Pero nuestro Padre Celestial jamás nos va a fallar, y no solo eso, sino que Él es todopoderoso. Eso nos da la fuerza, la piedad, ser piadoso para poder perseverar, tener paciencia, aún en medio de la prueba. Amén. El Salmo 40, verso 1, leámoslo, hermanos. Por favor, vamos al Salmo 40, verso 1 al 3. Yo, como le dije, este es uno de los ingredientes para mí más importantes en esta receta, ¿no? En estas claves. La piedad. Y el Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Amén. Tener los ojos puestos en Cristo es lo que significa que confías en Él, que lo amas. Eso es piadoso, eso es la piedad, hermanos. Amén. Solo así podremos perseverar, sabiendo que tu Padre no te va a abandonar, no te va a dejar, no te preocupes. Sigue ahí luchando, aunque te esté doliendo ahorita, aunque todavía estás muy dolido por lo que te está pasando. Sigue perseverando, tu Padre te ama y Él no va a dejarte. Él no va a dejarte. Y no solo eso, Él tiene el poder infinito para sacarte, como dice aquí, ¿verdad? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él va a sacarte de allí. Amén. Ahora, no podemos quedarnos ahí, porque dice aquí que a la piedad le tenemos que añadir afecto fraternal. ¿Alguien tiene una idea por qué? ¿Por qué necesitamos agregar a la piedad afecto fraternal? ¿Alguien tiene una idea? A ver, ¿no? ¿El mandamiento de? Amén. Eso. Porque, recuerda, toda la ley se resume en 2 mandamientos. Uno es amar a Dios. El piadoso tiene sus ojos puestos en su Padre porque lo ama. Y dice Juan, ¿verdad? Lo ama porque el Padre nos amó primero. Pero es esa piedad, eso es. Pero tienes que agregarle el segundo mandamiento que hace que sea completo lo que es la ley de Dios. Y la ley de Dios es el corazón de Dios, es la mente de Dios, es el carácter de Dios. Entonces es amar al prójimo, el amor fraternal. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Sí lo captamos o no? O sea, la piedad no va a ser perfecta. La piedad no va a ser perfecta si solo amamos a Dios y no amamos a aquel en quien Dios habita.
Por eso leemos en Mateo capítulo 25, donde el Señor dice esto. Mateo 25, verso 42. Voy a leerlo rápido, hermanos. Jesús dice esto, para entender esto de que necesitamos agregar el amor fraternal a la piedad. Porque hemos conocido gente que tal vez tiene la fama, tal vez nada más, ¿verdad?, de ser piadoso. Pero a la hora de amar al hermano, no lo hace. Mateo 25, verso 42 dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Siempre tuvimos puestos nuestros ojos en ti, Señor, lo que es la piedad, ¿verdad? Siempre nuestros ojos puestos en ti, tan enfrascados en él que no mirábamos a nuestro alrededor, ¿verdad? Como el rico, nunca miraba a Lázaro que estaba ahí a la puerta. Entonces dice que el Señor les contesta en el verso 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. ¿Captamos entonces por qué hay que agregar afecto fraternal a la piedad, hermanos? Primera de Juan 4, donde lo que estaba diciendo Oscar aquí, Primera de Juan 4, dice el verso 20 al 21. Primera de Juan 4, verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Entonces, hermanos, captamos por qué hay que agregar ese ingrediente, ¿verdad? Captamos por qué hay gente tan engañada que no van a ninguna iglesia, porque es que en la iglesia hay la chusma, ¿verdad? Entonces ven su servicio, su cultito en la televisión o en internet y buscan ahí una iglesia y un pastor que les caiga bien. Y ahí ellos creen que están bien y mandan su cheque de ayuda de $5, ¿verdad? De beneficencia para alguien. ¿No? Tratando de poner cosas que hay abajo, ¿verdad? Tratando de ser virtuosos. Pero jamás lograrán llegar a la meta y ser cristianos fructíferos si no se relacionan con su prójimo. Y no solo relacionarse con su prójimo, sino amarlo. Amar a su prójimo es el ingrediente hermano. Es muy importante. ¿Usted cree que tener un tiempo ahí atrás de comer y de compañerismo es solo por diversión? ¿Es solo por diversión o es para ayudarnos a agregar afecto fraternal a la piedad? ¿Qué dice usted? ¿Qué es? Si tenemos tiempos de compañerismo, sentarnos a comer juntos. Hermanos, Dios nos creó así. Dios creó al ser humano para que cuando comiera se tuviera que sentar y tener ese compañerismo, porque eso está en la Biblia, está muy claro en muchos pasajes en la Escritura. Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos antes de ir a la cruz y lo hacía frecuentemente durante 3 años y medio, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario el compañerismo. Y recuerda, el corazón de Jesús se partía en su corazón cuando miraba que sus discípulos en el compañerismo estaban discutiendo. No, yo soy mejor que tú, ¿verdad? No, el más grande aquí. Bueno, va a ser cualquiera menos vos, porque vos, eso eran las pláticas de sus discípulos. Y Jesús seguramente pensaba, bueno, ya más adelante van a entender. Más adelante ellos van a comprender
Que no se trata solo de querer ser como su maestro, porque necesitan agregar el amor fraternal, no fingido, dice el apóstol Pablo, hablando de eso, ¿verdad? Amén. Y por último, hermano, ya terminando entonces, el último ingrediente, el amor, ¿verdad? ¿Acaso no es lo mismo? ¿Por qué necesito agregarle amor al afecto fraternal? Sabemos que en griego existen esas varias palabras para hablar del amor, y las tres más importantes o básicas en el lenguaje griego para hablar del amor son tres palabras. Una es phileos, que habla, es eros. Eros habla de un amor físico. Phileos es ese amor fraternal de hermanos. Y luego está el amor ágape, que habla del amor de Dios. El amor perfecto, el amor de Dios, que es Dios mismo, porque la Biblia dice que Dios es amor. Es esa palabra aquí en 2 de Pedro, donde estamos leyendo en el verso 7, amor, ahí es ágape. Si usted quiere buscarlo después en un diccionario griego o en una Biblia en griego, va a encontrar que ahí dice ágape. Hay que añadirle ágape. Ahí donde dice amor, hay que agregarle ese amor ágape a todos estos ingredientes. Muy importante, hermanos. Por eso traté de hacer el dibujo de esa manera, donde el amor cubre todo. Porque si el amor no está cubriendo todo, como en la receta del pastel, si no se mete todos los ingredientes en el horno de fuego, de nada sirvió haber llevado paso a paso los ingredientes y la preparación, si no llegamos al más importante, como dice 1 Corintios 13, el amor. Amén. El amor fraternal, que es el penúltimo, ¿verdad? Ahí, el amor fraternal no debe ser un amor ciego. Muchos cristianos padecen de eso, hermano. Muchos cristianos viven así, mire. El amor fraternal es todo tolerancia, ¿verdad? Tolerancia. No importa cómo estás, ven a la iglesia y no te vamos a pedir que cambies nada. Dios así como estás te quiere. No importa quién sea, ni cómo esté viviendo, ni en qué vicios anda, ni en qué cosas inmorales anda metido. Hay que ser tolerante. ¿Sí captamos, hermanos? ¿Por qué necesitamos el ingrediente ágape? Muchos pastores, lamentablemente, con tal de que su iglesia no se vacíe y con tal que se llenen las iglesias, nunca hablan en contra del pecado. Todo es amor, ¿verdad? Ay, sí, amor fraternal, amor fraternal. Pero el amor de Dios ágape. ¿Cuántos sabían ustedes que el amor ágape de Dios no es tolerante? Y tal vez alguien que esté escuchando por video va a decir, oh, eso es herejía. No, hermanos, es cierto. El amor de Dios, que es Dios mismo, no es tolerante. Él no tolera la mentira. ¿O usted cree que Él tolera la mentira? La Biblia dice que todos los mentirosos serán lanzados al lago de fuego y azufre eternamente. El Señor no tolera la mentira. El Señor no tolera la inmundicia, ninguna abominación, ni ningún abominable. Dios tolera. Amén. Quiero leer este pasaje, segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 2. Segunda de Crónicas. Usted recuerda cómo Josafat, el rey Josafat, hizo amistad con el rey Acab
de Israel. Josafat era el rey del reino de Judá y Acab era el rey del norte del reino de Israel. Y Josafat tuvo ese problema. Ay, sí, es que cómo me cae de bien Acab. Tiene sus problemitas, pero es buen amigo, buen cuate. Me cae bien. Y su mujer, bueno, también tiene sus problemitas, pero no es tan mala. La vez pasada me cocinó un lechón asado y estaba tan rico eso. Bueno, lechón no, porque ellos no comían lechón, ¿verdad? Eso no era kosher. Me cocinó un cabrito, pues, dijo. Josafat así andaba con Acab. Y Acab le dice, no, Josafat, ¿no quieres ir conmigo a la guerra? Claro que sí, somos hermanos, somos brothers. Ahora leamos Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 2. Que le salió a Josafat al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y le dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Amén. Imagínense. Hablando de que necesitamos el balance, el amor de Dios, ágape, va a hacer que tu amor fraternal no cometas ese error. Amén. El amor hace que todos los demás ingredientes se alineen al carácter de Dios, el conocimiento. Todos esos ingredientes tienen que ir alineados, y el amor de Dios es el que los pone en su lugar, digámoslo así, de esta manera. Amén. Vemos en la Biblia hombres grandes, pero grandes. Al pensar en hombres grandes de Dios, ¿quiénes puede usted pensar? Bueno, pensamos, obviamente, pensamos a Abraham, pensamos en Moisés, Elías, hombres grandes. ¿Acaso Elías no pidió que cayera fuego del cielo? Y dijo, ¿dónde están los profetas de Baal? Que no escape ni uno. Agárrenlos, allá va uno, agárrenlo y mátenlos. Ay no, ¿cómo va a ser? Como Saúl, ¿verdad? Saúl no tenía ese ingrediente, el amor ágape en su vida. Amén. Eso es por un lado. Ahora, por el otro lado, al no tener el amor de Dios ágape en nosotros, está el otro lado de esto, y es que sin su amor, sin el amor ágape, podríamos estar amando, amor fraternal, pero solo los que nos caen bien. Muchas veces hay cristianos que solo aman a su familia, de ahí nadie más, solo su familia. Y si tú quieres que te ame, tienes que venir a casarte aquí con mi hija, ¿verdad? Si no, mira dónde agarras. Podríamos estar fallando de esa manera si no tenemos el amor ágape en nuestras vidas. Santiago dice de esta manera, capítulo 2, ahí donde estábamos leyendo. Es interesante, ¿no? Que en el primer ingrediente, que era agregar virtud a la fe, vimos que Santiago habla de una fe muerta, la parte primera de la receta. Y al final, otra vez Santiago nos quiere hablar nos va a hablar de algo que tiene que ver con el amor y el amor fraternal, como lo vemos allí. Dice Santiago allí entonces en el capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe, vemos la parte de abajo, vuestra fe, pero ahora va a hablar de lo último. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En el amor fraternal, para no hacer acepción de personas,
necesitamos el amor ágape. Verso 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: hey, siéntate aquí, en este buen lugar. Y le dices al pobre: tú quédate ahí parado, de pie. O siéntate aquí, ahí abajo de mis pies. Dice, ¿verdad? Abajo de mi estrado. Eso lo podríamos. Tenemos el riesgo de caer en eso, hermanos, si no es añadido el amor ágape al final en todos los ingredientes. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, por favor, y pidámosle al Señor. Cerremos nuestros ojos. Mencioné, hay aquí 8 ingredientes, 7 pasos de por qué este ingrediente se agrega a este, por qué este a este. Pero tengo la confianza que el Espíritu de Dios te está hablando a ti de alguna manera en alguno de estos pasos. Cerremos nuestros ojos, y si el Señor a ti ha puesto alguna palabra, algo que sobresalió de estos 8 cosas, 7 pasos, 7 conceptos de por qué yo necesito este ingrediente en mi vida. Así, con los ojos cerrados, dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Tal vez tú lo que necesitas es piedad. Y en esta tarde puedes reconocer que tú no tienes tus ojos puestos en tu Padre que te ama y que es todopoderoso. Y por eso es que desesperas. Estás a punto de renunciar. Si el Señor está hablándote de eso, dile: Señor, gracias. Señor, gracias, por favor. Entiendo eso. Mira mi mano, mira mi corazón, las levanto mis manos. Dame, Señor, por favor, que ese ingrediente sea añadido a mi vida. O tal vez es que no ha estado muy claro en tu corazón lo que es el amor fraternal. Y te ha costado amar a ciertos hermanos que son difíciles, pero tú tienes que amarlos. Jesús dijo no solo eso, dijo: ama a tu enemigo. ¿Y cómo es que si Jesús dice que ames a tu enemigo, no has podido ni siquiera amar a un hermano que tal vez ni te ha hecho nada, pero simplemente no te cae bien? Dile: Señor, que a mi vida sea añadido el ingrediente de tu amor. Dios no nos escogió porque nos vio con ropas espléndidas, como dice Santiago. No, Él nos escogió porque nos vio heridos, andrajosos, muriendo. Nadie quería nada, nadie daba nada por nosotros. Dame ese amor, Señor, para que se manifieste en mí un amor fraternal guiado por tu amor, Señor. Señor, en esta tarde levantamos nuestras manos, Señor. Oh Espíritu Santo, en esta hora, por favor, Espíritu de Dios, trae convicción a nuestro corazón de nuestra necesidad. Trae claridad de las cosas en las que necesitamos sean añadidas a nuestras vidas. Oh Señor, que podamos ver dónde estamos con tanta deficiencia. Quizás no hay conocimiento, no conocemos tu corazón. Oh Dios eterno, en esta hora mira nuestras manos levantadas.